Bueno. Bueno, gracias. Espero cumplir las expectativas de todos los que están acá presentes. Hablar sobre tratamientos no es sencillo, tiene una parte que es muy técnica y muy precisa. Voy a intentar que todos podamos salir de acá, al menos con las herramientas mínimas y con una idea de qué hacer ante determinados casos. Pero primero les quiero contar por qué asistencia, por qué tratamiento, por qué de todas las aristas que tiene la temática de las adicciones, por qué a mí me ha convocado la parte de la asistencia. Y me parece importante contarlo. Ya lo va a desarrollar con más profundidad mi compañero y director general de prevención, Esteban Bud, cuando hable de las etapas y las diferentes etapas de la prevención. La etapa de prevención terciaria hace referencia justamente a la parte de tratamientos. Yo pertenezco a la Iglesia Católica, soy miembro de la pastoral de la Iglesia Católica y de muy chica fui parte de lo que es la Acción Católica Argentina. Y dentro del cancionero nosotros teníamos un tema que a mí me quedó sonando muchísimos años y hasta hoy me sigue sonando. Y decía algo como: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde todo sea triste, donde falte la esperanza. Y esa canción y ese camino me trajo hoy acá. Y ese camino me llevó a la asistencia, porque yo personalmente soy una convencida de que un abrazo, cuando el abrazo es lo más grande y lo más fuerte posible, puede llegar a pegar a la persona rota. Por eso de todo, yo elijo la asistencia, yo elijo el tratamiento. Es donde el Señor a mí me llamó a servir. Y hoy quiero compartirles algo de esto que le he dedicado los últimos 20 años, ya sea en mi formación universitaria, posgrado, lo que sea, a poder enriquecer y ayornarme para darle un mejor tratamiento, sobre todo a aquellas personas que son las más vulnerables y son las que generalmente no tienen acceso a poder llegar a un tratamiento. Dentro de lo que son los tratamientos, yo siempre empiezo, para que la gente entienda cómo llegar a un tratamiento y a un diagnóstico, con los conceptos básicos. Gracias al Señor, es un paso que no voy a tener que dar porque lo explicó Jorge en su clase pasada, ¿sí? Nosotros, para determinar qué tipo de tratamiento necesita una persona, lo que tenemos que elaborar es un diagnóstico, ¿sí? Esto es en adicciones y en cualquier otra, ya sea áreas de nuestra vida. Nosotros, para diagramar un tratamiento, primero tenemos que evaluar y diagnosticar. Para esto nosotros tenemos que establecer algo que es lo que llamamos la relación del sujeto con la sustancia, ¿sí? Esa relación del sujeto con la sustancia tiene que ver con algo que Jorge explicó la clase pasada y que tiene que ver con el uso, abuso o dependencia, ¿sí? El uso, el abuso y la dependencia son las diferentes formas en que los sujetos se relacionan con sus objetos de deseo. ¿Por qué le voy a poner el nombre objeto de deseo? Porque si bien nosotros trabajamos con sustancias psicoactivas, todos sabemos que uno puede ser adicto a cualquier cosa. Entonces, el lugar del objeto de deseo no solo lo puede ocupar una sustancia, sino que también lo puede ocupar un vínculo, lo puede ocupar el juego, ¿sí? Lo puede ocupar la comida. Entonces, ese objeto de deseo va a ir variando, como también va a ir variando la relación que uno establece con ese objeto de deseo, ¿sí? Entonces, el uso, abuso y dependencia nos van a orientar a nosotros, ¿sí?,
en qué tipo de problemática y de compromiso tiene ese sujeto con la droga. Para establecer esto, nosotros tenemos también que entender que para hacer ese trabajo previo existen lo que se denominan modelos, ¿sí? Diferentes modelos. A ver, se fueron un montón. Los diferentes modelos de pensamiento. ¿Qué es un modelo de pensamiento? Un modelo de pensamiento, un modelo es el marco teórico desde donde se piensa una problemática, desde donde se trazan las estrategias y donde se determina el tipo de tratamiento que se va a dar, ¿sí? Sí, ahí están los modelos de abordaje. Estos modelos de abordaje, como acá lo dice, el término modelo se refiere al marco teórico, ¿sí? Yo no voy a ir leyendo, se los voy a ir contando. El Power es bastante completo como para que les sirva para material de referencia en el momento que quieran ustedes leerlo, estudiarlo, comprenderlo mejor, ¿sí? Entonces entendemos que un modelo es el marco teórico desde donde se piensa una problemática, desde donde se piensa la problemática, desde donde se piensan las estrategias y desde donde se piensan los abordajes. Dentro de lo que es el área de las adicciones hay diferentes modelos de pensamiento. Vamos a nombrar a estos modelos para poder entender, ¿sí?, cuando nosotros escuchamos desde dónde se piensa la relación, qué lugar tiene la sustancia, qué lugar tiene el sujeto y cuáles son las diferentes estrategias según los modelos. Uno de los modelos es el modelo ético-jurídico, uno de los modelos que ya está en desuso y que es el más antiguo dentro de lo que es los modelos de pensamiento del ámbito de las adicciones. El modelo ético-jurídico pone el foco en la sustancia. Es un modelo que estigmatiza, es el modelo que piensa que el adicto, por el hecho de consumir, ¿sí?, es un delincuente o se convierte en un delincuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sustancia es algo que es ilícito, que está prohibido, ¿sí? Y nosotros, al cometer un hecho ilícito, al consumir algo que está prohibido, estamos convirtiéndonos en un delincuente. Pone el foco en la sustancia. Ahora, teniendo esa concepción de lo que es la adicción y el lugar que ocupa el sujeto y el objeto, pensamos también cuáles podrían ser las estrategias de este modelo de pensamiento, ¿no? Este modelo de pensamiento cree que la forma de prevenir es dando a conocer cuáles son las consecuencias de infringir la ley y cuáles son las penas que se establece para determinado tipo de delitos como este, ¿sí? Ese es el pensamiento preventivo de este modelo. ¿Y cuál es el modelo de tratamiento? Cárcel, ¿sí? Entonces, el foco está puesto en la sustancia, ¿sí? Se ve al consumidor como un delincuente. Para prevenir el delito, ¿sí?, lo que se hace es establecer cuáles son las penas y castigos para los consumidores y posteriormente la cárcel. Entonces, cuando nosotros escuchamos este tipo de razonamiento, ya inmediatamente lo asociamos al modelo ético-jurídico, ¿sí? El otro modelo de pensamiento, ¿sí?, el otro modelo, ¿sí?, de pensamiento es el modelo médico-sanitario. ¿Cuál es el tema con el modelo médico-sanitario? El modelo médico-sanitario ve a la adicción como una enfermedad en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Ve al adicto y a la adicción como algo que tiene que diagnosticar, ¿sí? Tiene que primero evaluar, diagnosticar y buscar una cura. ¿Cuál es el inconveniente de este modelo? Es un modelo netamente biologicista. Le atribuye a cuestiones orgánicas únicamente la compulsión o el deseo de consumo, ¿sí? Y
no se relaciona por ahí con otras interdisciplinas o no se relacionaba en ese momento con otras disciplinas, se elaboraba más en consultorio con el cuerpo a cuerpo sin interactuar, ¿sí?, con otras disciplinas. Seguimos con el otro modelo, que si no me equivoco es el modelo psicosocial. Este modelo es un modelo que es uno de los más utilizados o fue uno de los más utilizados, sobre todo en lo que son los contextos de comunidad terapéutica y tratamiento. En este modelo, ¿sí?, hay otro antes de esto que es el sociocultural, y voy a hablar primero del sociocultural, porque el sociocultural lo que hace es poner el foco en el contexto. ¿Qué quiere decir poner el foco en el contexto? Responsabiliza del consumo de las sustancias a los contextos desfavorables en los que están inmersos las personas, ¿sí? Entonces, piensa que un sujeto, por haber nacido en determinado lugar, al carecer de determinadas cosas, es el determinante para el consumo. A este modelo sociocultural, alguien que nació en una villa, por ejemplo, en contextos desfavorables, por eso es sociocultural, porque deposita la responsabilidad de consumir, si todos lo notan, todos estos modelos que nosotros estamos nombrando depositan la responsabilidad del consumo en el afuera. El problema está en el afuera, y si ustedes recuerdan algo de lo que dijo Jorge en la clase anterior, ¿sí?, realmente la problemática de la adicción habita dentro nuestro, ¿sí?, como así también habita dentro nuestro la posibilidad de la recuperación. Después de todos estos modelos surge el modelo psicosocial, que es el modelo que empieza a correr el foco de la sustancia, empieza a dejar de mirar en la sustancia y comienza a poner el foco en el sujeto. ¿Qué pasa con ese sujeto para que consuma? ¿Por qué ese sujeto consume? Busca las causas, ¿sí?, las causas por las cuales a ese sujeto se lo llevó al consumo. Es el primer modelo que corre el foco y lo empieza a poner en la persona. Lo vamos a ver o lo van a ver en el material más adelante. Sobre todo no lo vamos a hablar acá, pero sí se los dejo dentro del material de lectura. Es en este modelo donde cuando se corre el foco de la sustancia y se pone el foco en el sujeto, es cuando empieza a surgir el sujeto y su singularidad, como lo llaman los psicólogos, ¿no? Las cuestiones internas y propias de cada sujeto, su trayectoria de vida y qué pudo ser lo que lo llevó al consumo. Estos modelos son los modelos con que nos manejamos durante muchísimos años, hasta el surgimiento del modelo multidimensional. El modelo multidimensional lo que dice, ¿sí?, y su marco de pensamiento es que la adicción es una problemática policausal. ¿Qué quiere decir que es una problemática policausal? ¿Qué se les ocurre? Que tiene muchas causas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no es netamente una cuestión sanitaria, netamente una cuestión social, netamente un trauma o una cuestión psicológica, como lo plantea el modelo psicosocial, sino que tiene múltiples causas y múltiples aristas. Y por tener múltiples causas y múltiples aristas, amerita un tratamiento y un abordaje inter y multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Es una problemática biopsicosocial y espiritual, ¿sí? Todo ese atravesamiento es lo que se conjuga para que una persona pueda llegar al consumo.
Y cuando uno tiene que analizar y brindar un diagnóstico para un tratamiento, el abordaje y la evaluación tiene que darse desde todas las aristas que atraviesan la poli y multicausalidad, ¿sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Ahora, dijimos, esto lo introduzco porque es importante cuando ustedes me dicen, bueno, no, lo que pasa que el adicto es un delincuente. Bueno, si yo pienso que el adicto es un delincuente, ¿desde qué modelo lo estoy pensando? Del modelo ético-jurídico. Si yo digo, no, pobre, pero ¿cómo no se va a drogar si nació en una villa? ¿Desde qué modelo lo estoy pensando? Del sociocultural, ¿sí? Y las estrategias que yo piense, las voy a pensar desde ese modelo, ¿sí? Y la prevención que yo haga, también la voy a pensar desde ese modelo. Lo que tiene a favor el modelo multidisciplinario es que actúa sobre todas las variables y actúa en interdisciplina, observando tanto la parte biológica, la psicológica, la espiritual, la social, ¿sí? Ustedes en la próxima clase, seguramente Esteban les va a hablar sobre el iceberg, ¿sí? El iceberg, y le va a hablar sobre el triángulo de Zimmer y seguramente la tolerancia social que se mueve dentro de ese triángulo de Zimmer. Y ustedes van a entender, como dicen los sociólogos, que todo tiene que ver con todo y que cuando termine esta capacitación, la clase de Jorge se concatena con la mía se concatena con la de Esteban y así hacemos un círculo, ¿sí? Que puede ser virtuoso o al menos es lo que nosotros esperamos dejar en esta capacitación. Bueno, acá lo que dice son algunos de los beneficios de pensar las adicciones desde el modelo multidimensional y deja una serie de características que tiene que ver con lo que estamos diciendo, la interdisciplina, el abordaje en lo social, el abordaje familiar. Por eso, a mí considerar, es uno de los mejores modelos y es el que nosotros utilizamos hoy en día cuando pensamos la temática de las adicciones. Seguimos. Como dijimos, quiero ser concreta para que se vayan con una idea clara. Nosotros ya sabemos los modelos y los marcos de pensamiento, ¿sí? Sabemos que nosotros para determinar qué tipo de tratamiento es mejor para un asistido, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es una evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? El tipo de vínculo que tiene el sujeto con el objeto de deseo. Según el vínculo que tiene ese sujeto con el objeto de deseo, nosotros vamos a determinar qué tratamiento necesita. Y para esos tratamientos existen diferentes dispositivos, ¿sí? Si yo tengo un uso de sustancias, voy a hacer un tipo de tratamiento en un tipo de dispositivo específico, y si yo tengo una adicción, voy a hacer otro tratamiento en otro tipo de dispositivo específico. ¿Se entiende? Eso es claro porque yo me encuentro mucho me encuentro en la dirección, las madres o los mismos asistidos que llegan y me dicen, bueno, no, señora, yo vengo porque quiero hacer un tratamiento ambulatorio. Yo lo primero que interrogo y lo primero que le aclaro, le digo, vos, cuando vas al médico, ¿vas de la misma forma con la que me venís a ver a mí? Vos vas y le decís, tengo un ruidito acá en la rodilla, entonces, doctor, métame un clavo acá, áteme un nudito y deme un ibuprofeno. Yo ya voy al médico indicándole qué tipo de tratamiento quiero. No. Bueno, cuando uno va a pedir tratamiento a un dispositivo de asistencia y a un dispositivo en adicciones, tampoco puede ir con la pretensión de elegir qué tipo de tratamiento. Lo que uno tiene que hacer es ir a evaluarse para ver qué tipo de tratamiento necesita y estar dispuesto
a aceptar el diagnóstico que le da el profesional, ¿no? Porque si yo ya voy buscando un tratamiento ambulatorio, cuando el profesional me hable de internación, voy a salir corriendo. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto deseo de recuperación hay ahí? ¿Hay un deseo genuino de recuperación o un deseo de continuar haciendo lo que uno quiere sin entregar las riendas para una recuperación efectiva? Entonces, cuando nosotros vamos a demandar tratamiento, no vamos a decir cuál. Vamos a someternos al criterio terapéutico del profesional, ¿sí? Para estos diferentes criterios terapéuticos hay diferentes dispositivos. Estos dispositivos son tratamiento ambulatorio, hospital de día, hospital de noche, ¿sí? Medio hospital de día y comunidad terapéutica. Los neuropsiquiátricos merecen un capítulo aparte, porque yo, que me dedico a dar tratamiento desde hace muchísimos años, no aconsejo la internación de una persona adicta en un instituto neuropsiquiátrico, salvo la necesidad clínica de compensar a ese sujeto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas familias, ¿sí?, que todavía no saben o que no están inmersas en esta temática, ante la desesperación, acuden a meter al adicto en cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces, antes de buscar la ayuda específica de un profesional en adicciones, va Romero, va al San Martín, lo interna en un neuro, y un instituto neuropsiquiátrico no es el lugar acorde para que un adicto haga tratamiento, salvo la necesidad de una compensación psiquiátrica que sí puede pasar, ¿sí? Pero no es el dispositivo aconsejado. Ahora, ¿por qué existen estos diferentes tipos de dispositivos? ¿Sí? Hospital de día, hospital de noche, etcétera, etcétera, porque el compromiso con la sustancia es diferente, ¿sí? Ahora yo les traje algo a ustedes, a ver. Esta es mi bolsa de tratamientos. Bien. Esta es mi bolsa de tratamientos, ¿sí? Los diferentes tratamientos que se ofrecen, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que lo puedan entender, ¿sí? Necesito pastor que se acerque hasta aquí, ¿sí? Y que se coloque este pantalón. Vení, por favor. No se desvistan arriba de la ropa, no se saquen la ropa, no. Por favor. A ver, necesito que vos te coloques esto, ¿sí? Necesito, por favor, que vos, vení, sí, vos, te coloques esto. ¿Sí? Vení, por favor, sí. Y que vos te coloques esto. A ver. Bien. Acá les traje diferentes tipos de tratamiento, ¿sí? Ahora quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo te queda tu tratamiento? No me estaría quedando muy cómodo, que digamos. Pero, ¿sabés qué?
ese pantalón lo usa todos los días mi marido y le queda bien. ¿Por qué no te quedaría? Bueno, tengo otro talle. Ah, no te queda. Pero a mi marido sí le queda todos los días. Bueno, a vos, ¿cómo te queda el saco? No creo que está muy acorde a la situación, pero Le queda. ¿Sí? me adapto. Perfecto. A ver, ¿qué pasó que no hiciste el tratamiento? ¿Qué? No. A ver. Oh. Este es el que al principio no quiere hacer tratamiento, entonces lo forzamos un poco. Es el que va con la intención de que dice que sí, pero que después no. Entonces, como lo forzamos un poco a hacer tratamiento, bueno, empezó tratamiento. ¿Cómo te sentís con tu tratamiento? Complicado. Pero este saco lo usa todos los días mi hija y le queda bien. A mi hija le sirve. ¿A vos cómo te sentís? Ajustado. Bueno, y Entré como pude, pero llegué. a ver, el caballero acá le dijeron, tenés que hacer este tratamiento. ¿Y el señor qué hizo? Se lo puso. Está bien. ¿Cómo te sentís? Medio ajustado, me parece. ¿Vos decís que te quedó? Por lo menos lo intenté. Lo intentaste. ¿Decís que vamos a llegar a un puerto con este tratamiento? No, me parece bueno. Se pueden sacar los tratamientos y dejarlos por aquí. Perfecto. Bueno. A ver, ¿qué intentamos pensar? ¿Qué podemos reflexionar y qué podemos pensar con esta actividad que acabamos de hacer? ¿Alguien que quiera? Gracias. No todos los tratamientos le sirven a todas las personas. No todos los tratamientos son iguales. Exactamente, es eso que yo les decía. A ver, este es el que usa mi nieta cuando va a mi casa todos los domingos. A mi nieta le queda. El saco es el de mi hija, el pantalón es el de mi marido y este saco es mío, ¿sí? A cada uno de los que les di, cada uno de los tratamientos que les di eran acordes para alguna persona. Ahora, ¿yo puedo pensar que el mismo tratamiento le puede servir a otro? No. Todos no vienen con la misma problemática. Cada persona es diferente, todos tienen que tener un tratamiento específico. Entonces, empecemos a pensar también, como vamos a pensar en clave preventiva, empecemos a pensar en clave terapéutica. Yo no le puedo decir al otro que porque esto a mí me sirvió, lo puede utilizar y le va a servir a él, ¿sí? Entonces, los tratamientos lo que tienen es una base terapéutica y científica. Por eso a mí me gusta separar, ¿sí?, en dos y diferenciar lo que es la asistencia del tratamiento. Cuando nosotros pensamos en asistencia podemos hacer todos, porque la asistencia tiene que ver con el amor, con la escucha, con la empatía, con la contención. Todos podemos asistir a un otro. Lo que no podemos hacer todos es tratar.
el tratamiento tiene una base científica y una base clínica. Entonces, cuando una persona necesita tratamiento en adicciones, tiene que dirigirse a los especialistas que trabajan en esa temática. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros nos superan y que no tenemos en cuenta al no ser profesionales del área, como por ejemplo las diferentes problemáticas de salud mental a la hora de hacer tratamientos y a la hora de asistir y abordar a las personas, ¿sí? Entonces, por eso existen diferentes tratamientos para los diferentes compromisos que uno tiene con la sustancia. Y para entrar dentro de cada uno de estos dispositivos, también hay que cumplir con una serie de requisitos que también están pensados terapéuticamente, que también tienen una razón de ser. ¿Por qué una persona, ¿sí?, que está atravesando por una adicción, por un consumo exacerbado, que está roto y que no tiene ningún tipo de contención por fuera, ¿sí?, no puede hacer un tratamiento ambulatorio o no es el criterio para un tratamiento ambulatorio? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no podría ser? ¿Porque soy una insensible? ¿Porque no le quiero dar la oportunidad? ¿Por qué no podría ser una persona que, más allá de tener todas las condiciones para hacer tratamiento, no tiene las herramientas, está quebrada su voluntad, puede ser un peligro para sí o para terceros, ¿sí? Y sobre todo, porque cuando estamos atravesando por una situación tan compleja de consumo, se necesita siempre de la ayuda de un otro. ¿Para qué? Para que ponga ese límite que yo no me puedo poner, ¿sí?, para que ponga la escucha y sobre todo porque si esa persona necesita en algún momento de su tratamiento acceder a un tratamiento farmacológico, no podemos pensar en que nosotros le podemos dar la farmacología para que la maneje una persona que está en consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, por eso no es aconsejable, con ese grado de compromiso y con esas condiciones, un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Podemos probarlo porque la persona no se quiere internar y la persona quiere probar si puede hacer ese tipo de tratamiento en contexto. Por supuesto que lo podemos probar, pero profesionalmente y terapéuticamente nosotros tenemos que aconsejar y dar otro criterio. Después la decisión va a ser o del sujeto o de la familia o de la justicia, ¿no?, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, cuando uno atraviesa una situación de uso de sustancias o abuso de sustancias, podemos pensar en un criterio terapéutico de un tratamiento ambulatorio, ¿sí?, reuniendo determinadas características, como es un uso, un abuso, poder tener contención por fuera, que no siempre tiene que ser la familia, las iglesias, los ministerios, los clubes, las escuelas, pueden oficiar de red de contención para que un sujeto pueda realizar un tratamiento ambulatorio. Si el compromiso con la sustancia es mayor y no tiene la red de contención que necesita, ahí nosotros podemos pensar que tal vez ese sujeto necesitaría un hospital de día. ¿Qué es un hospital de día? Es un dispositivo de asistencia de mayor contención que un dispositivo ambulatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener mayor carga horaria dentro de ese dispositivo. Quiere decir que va a ir más horas, ¿sí?, y va a estar más contenido. Hay otras personas que necesitan, en vez de un hospital de día, un hospital de noche. ¿Por qué? Porque trabajan, estudian, tienen su día organizado,
pero llega la noche y ahí es cuando encuentran una complicación y no tienen red que los contenga, ¿sí? O la red no los puede contener porque ellos les agarra el deseo de consumo y salen disparados en busca de las sustancias. Bueno, esos sujetos tal vez necesiten lo que es un hospital de noche, que es para ir a pernoctar. Se entra a las 7 de la tarde hasta las 7, 8 de la mañana del otro día y pueden iniciar nuevamente, ¿no? Iniciar nuevamente su rutina diaria. El otro dispositivo de asistencia son las comunidades terapéuticas, ¿sí? Comunidades terapéuticas. Yo tengo una gran sensibilidad en cuando les dicen granjas. A ver, hablando terapéuticamente, son comunidades terapéuticas. ¿Por qué comunidades terapéuticas? Porque el sujeto aprende a vivir en comunidad y aprende a vivir con otro. Aprende lo que es la responsabilidad, ¿sí? Aprende lo que es los hábitos, los cambios de hábitos. Las comunidades terapéuticas para aquellos sujetos, ¿sí? Que tienen un compromiso elevado con la sustancia y más allá de tener un compromiso elevado con la sustancia, no pueden cortar con el consumo y ordenarse. El mejor dispositivo para hacer tratamiento es una comunidad terapéutica. Esos son los diferentes dispositivos con los cuales se cuentan para hacer tratamientos terapéuticos. Cuando vamos a pensar el tratamiento terapéutico en base a un dispositivo ambulatorio o a un dispositivo de hospital de día, la parte asistencial para mí es fundamental. La parte asistencial la brindan aquellos que dan contención sumándose a la parte terapéutica. Entonces, para mí, el trabajo que se hace dentro de las iglesias, el trabajo que se hace dentro de los ministerios, el trabajo que se hace en los clubes, el trabajo que se hace en las escuelas, es fundamental para el sostenimiento de una persona que decide recuperar su vida. Es fundamental y por eso es tan importante empezar a pensar en clave preventiva y en clave preventiva comunitaria, ¿sí? Vamos a seguir con las demandas. Todo esto, yo sí quiero que tomen nota, yo sí quiero que tomen nota de todo esto, pero quiero que tomen nota de lo que se les va ocurriendo y surgiendo como duda para los 5 minutos de preguntas, ¿sí? Entonces, no nota sobre lo que está ahí porque eso se los voy a mandar, sobre las dudas que se le vayan generando. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con la demanda? Nosotros vamos a encontrar que la persona que viene a hacer tratamiento viene por muchas causas, ¿sí? Vienen por muchas causas. Esos son los tipos de demanda. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de demanda. Hay una demanda que es pasiva, una demanda que es activa, ¿sí? Una demanda que es pasiva-activa y una demanda que es terapéutica, ¿sí? Cuando a mí me llega un sujeto a hacer tratamiento, la demanda pasiva es aquella demanda donde el sujeto se acerca, demanda tratamiento, uno le dice o le aconseja cuáles son los lineamientos de ese tratamiento y la persona, de eso que uno le explica, de eso que uno le indica, no quiere hacer nada. Entonces, eso es una demanda pasiva. Voy, demando tratamiento, pero en realidad no quiero ceder nada, no quiero modificar nada. Una demanda activa es una demanda en donde el sujeto va, ¿sí? Nosotros le indicamos cuáles son los lineamientos o las pautas que tiene que seguir y ese sujeto está dispuesto, ¿sí?, a ceder ante muchas situaciones y hacer movimientos con tal de cambiar su vida. Entonces eso es una demanda activa. La demanda terapéutica es la demanda que se construye en el espacio de terapia individual.
porque esa demanda es la demanda de encontrar las causas por las cuales me han llevado a consumir, ¿sí? La demanda terapéutica incluye una pregunta que se hace el sujeto sobre su consumo, para qué, ¿sí? Y cuáles fueron las posibles causas. Es una demanda que se construye en el espacio de terapia individual, ¿sí? ¿Cómo vamos? Que lo estoy metiendo a patada ninja voladora. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Sigamos. Sigamos. ¿Quiénes demandan? Esto es fundamental, saber quiénes demandan para saber cuál va a ser el diagnóstico y el tipo de demanda con la que yo me voy a encontrar. Si yo estoy en la dirección y ustedes me llaman al 0800 y me llama una mamá diciéndome, necesito ayuda para mi hijo, lo quiero internar porque mi hijo se droga, no da más, no quiero ya que se drogue, no lo puedo ver así. ¿La demanda es del adicto o la demanda es de la familia? La demanda es de la familia. Y esa demanda que es familiar también va a estar estrechamente relacionada con el tipo de demanda que va a tener el sujeto cuando vaya a la entrevista, ¿sí? Porque si la que demanda es la mamá y el sujeto no se implicó en nada y no considera que tiene un problema, ¿sí? Su demanda va a ser completamente o pasiva o no va a haber demanda de ningún tipo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hacemos los diagnósticos, también tenemos en cuenta cuál es el sistema demandante. Demandar puede demandar la persona que consume. Demandar puede demandar la justicia. Demandar puede demandar las escuelas, las ONG, los servicios locales cuando interponen una medida de abrigo y le retira los hijos a la persona que está en consumo y demanda tratamiento, ¿sí? La demanda puede venir de cualquier lado. La demanda que se puede trabajar más rápidamente es la demanda que traiga el sujeto consumidor. El resto hay que construirla. Y esa demanda se construye dentro de un espacio terapéutico. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es trabajar con la frustración y entender que hay veces que se puede y hay veces que no. Y hay veces que se logra y hay veces que no. ¿Eso quiere decir que lo vamos a dejar de intentar? No. ¿Eso quiere decir que le vamos a decir, mira, vos viniste 20 veces y no pudiste, entonces no vengas? No, ¿sí? Siempre que la persona pida ayuda y quiera recuperarse, nosotros vamos a estar allí para brindársela. Pero nosotros tenemos que saber que a veces es posible y que a veces no es posible. Y tenemos que poder hacer una lectura general de toda la situación. Por eso les digo que la evaluación es biopsicosocial y espiritual. Tenemos que evaluar todo. En una de las charlas de sensibilización se me acerca una mamá y me dice, mira, Bárbara, yo necesito que me digas qué hacer con mis pibes porque tengo 2 pibes que están en consumo, pero ya no sé qué más hacer. No sé qué más hacer. Están, pero terribles, roban, salen, hacen de todo. Ya no sé qué más hacer. Dice, estuvieron internados en el hospital una vez, dice, ya el mes pasado. 3 veces estuvo internado en una comunidad terapéutica y no hay nadie que me ayude y no hay nadie que me escuche. Entonces, bueno, mi oído de terapeuta y de operador socioterapéutico detectó varias situaciones. ¿Cuáles son unas de estas situaciones que uno detecta?
si el chico estuvo internado en 3 comunidades terapéuticas, ¿nadie le dio respuesta ante la problemática que tenía? Le dieron respuesta. Es decir, no solo estuvo presente el Estado y no solo estuvieron presentes los profesionales, sino que se internó, y no una vez, 2 veces, 3 veces. Estuvo internado en un hospital, eso eran 2, así que voy a hablar en plural. Estuvieron internados en un hospital por desintoxicación. Entonces, ¿no se la escuchó a esa mamá? Sí, se la escuchó a esa mamá. Entonces, ¿qué podemos empezar a pensar en relación a este caso? Entendemos que empezar a pensar en la parte individual. ¿Y quién es quien está demandando esta atención? ¿Y por qué considera que no es escuchada? ¿Considera que no es escuchada porque no alcanzan las respuestas o porque no se modifica la situación? ¿Podemos empezar a entender, ¿sí?, que hay algo de esos sujetos que no están poniendo y que para que la situación cambie tiene que ser el sujeto el que cambie? ¿Sí? Entonces, la evaluación integral e interdisciplinaria tiene esta lógica para pensar los tratamientos. ¿Sí? A ver si me queda, creo que no me queda mucho más, voy a tocar sobre lo que hacemos nosotros dentro del dispositivo. ¿Hay alguna dispositiva más? Perfecto. Dentro de lo que hacemos nosotros en el dispositivo. Nosotros dentro de la agencia, en su momento cuando nosotros, Jorge me convoca a mí y el intendente lo convoca a Jorge y Jorge me convoca a mí, la idea originaria era que la agencia sea una agencia netamente de prevención y que nosotros hagamos orientaciones y derivaciones a los diferentes efectores que trabajan en adicciones. Obviamente, nosotros y el intendente entendió y pensó la gran importancia que tenía contar con un dispositivo de tratamiento propio, ¿sí?, y vio las falencias o las necesidades que existían en la ciudad y que nosotros como institución estábamos dando respuesta. Por eso se decidió que la agencia no solo haga la parte de asistencia, sino que va a ser también la parte de tratamiento. Por eso dice primeramente asistencia de las adicciones. ¿Por qué? Porque esta asistencia era la escucha y la derivación. Ahora es asistencia y tratamiento, porque asistimos, pero también tratamos. ¿Cómo se ingresa a este dispositivo? Lo que nosotros hacemos primero es orientar a las familias, orientar a esas familias que no saben nada de la temática de las adicciones, que lo único que tienen es un familiar adicto y mucha desesperación, pero que después de información no tienen nada y quedaron atrapados dentro de un sistema a veces perverso que los van tirando de un lado al otro sin respuesta porque nadie quiere hacerse cargo de la persona adicta, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos dentro de la agencia es brindamos un espacio de orientación. Aquellas personas que no saben dónde ir, que no saben qué hacer, que no saben cómo tratar o cómo dirigirse, van a la agencia y nosotros le damos la orientación necesaria, ¿sí? No le damos a veces la solución, porque la solución a veces no depende de nosotros, pero sí lo orientamos y lo acompañamos para que llegue al mejor dispositivo que pueda tener para esa problemática, ¿sí? Una vez que se hace la orientación, después la familia va a decidir qué camino y qué alternativa tomar de la que nosotros ofrecemos. Otro trabajo que nosotros hacemos dentro de la agencia son las evaluaciones. ¿Qué tipo de evaluaciones? De diferentes tipos. Depende quién es
el organismo que demanda. A nosotros nos mandan de niñez y adolescencia para hacer las evaluaciones de menores, para determinar qué tipo de criterio tienen. Nos manda la justicia, ¿sí?, a personas para que nosotros digamos qué tipo de criterio tiene. Entonces nosotros evaluamos. Según lo que se desprenda de la evaluación, hacemos las derivaciones correspondientes. Nosotros damos únicamente tratamiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sujeto que asiste y demanda asistencia o tratamiento y tiene un criterio de internación, nosotros lo que hacemos es, a través de la CEDRONAR, le gestionamos las becas de internación a aquellos que no cuentan con los recursos necesarios. Y mientras que sale esa beca de internación, tienen que ir a un grupo de sostenimiento para llegar lo mejor posible a la internación en el momento que les toque, porque nosotros no decidimos ni dónde ni cuánto tiempo va a tardar esa internación, ¿sí? Entonces, al sujeto, a la persona, hay que sostenerla, hay que motivarla, hay que hablarle, primero para que llegue a la internación y segundo, si llega, para que sostenga. ¿Sí? Porque muchas veces las comunidades y las internaciones son puertas giratorias donde vamos internando por demandas diversas y el sujeto dura 2 o 3 días y vuelve a salir. El sujeto dura 1 semana y vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no se trabaja la demanda dentro de determinados espacios. ¿Sí? Entonces, aquel que va a solicitar o tiene criterio de internación, se le solicita la beca y se lo sostiene dentro de nuestro dispositivo, generando y trabajando la demanda hasta el momento de la internación. Aquellos sujetos que van a evaluación y nosotros consideramos que podrían tener un criterio para hacer otro tipo de tratamiento, tienen diferentes entrevistas, 4 entrevistas con los profesionales de la agencia, ¿sí?, para determinar en qué condiciones se encuentra ese sujeto y si tiene la posibilidad de hacer cualquier otro tratamiento, ingresa al espacio grupal donde se lo evalúa durante 1 mes en un espacio grupal, ¿sí?, para ver si ese sujeto puede hacer tratamiento ambulatorio. ¿Por qué ustedes piensan que nosotros lo evaluamos durante 1 mes para alojarlo dentro del dispositivo o no? Y no se hace en una forma más rápida, en una forma más inmediata. Porque nosotros tenemos que establecer y pensar al sujeto desde lo que nosotros denominamos el doble diagnóstico. ¿Qué es el doble diagnóstico? El primer diagnóstico que se hace es lo que estuvimos hablando, establecer qué relación tiene el sujeto con el objeto de deseo, ¿sí? Esa es la primera evaluación, el primer diagnóstico presuntivo. ¿Quién hace ese primer diagnóstico presuntivo? Cualquier persona capacitada en adicciones. ¿Sí? Porque es establecer el vínculo que se tiene con la sustancia. ¿Sí? ¿Ustedes están en condiciones de hacer un primer diagnóstico presuntivo? Si se capacitan en adicciones, sí. Cualquiera de ustedes pueden hacer ese primer diagnóstico presuntivo. Ahora, el segundo diagnóstico presuntivo, el segundo diagnóstico lo elabora el psicólogo, ¿sí?, que es quien establece no solo las razones y las preguntas, sino que determina también qué estructura mental tiene ese sujeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto de las estructuras mentales es muy técnico y no quiero hacer hincapié en esto porque sería profundizar demasiado. Nosotros podemos tener sujetos que por una cuestión de base o por una cuestión de consumo tengan alguna patología mental.
Si esa persona tiene alguna patología mental, una patología psiquiátrica, nosotros tenemos que evaluar si puede ingresar al grupo con el resto o si no puede ingresar al grupo. Si se tiene que hacer una consulta con la psiquiatra o no se tiene que hacer una consulta con la psiquiatra. Por eso, cuando nosotros hablamos de tratamiento, es cuestión de tratamientos profesionales que tienen una pata de conocimiento científico y terapéutico, porque tenemos que evaluar estructuras mentales y ver qué pasa con ese sujeto, ¿sí? Eso es fundamental, el abordaje de la persona desde lo que se denomina el doble diagnóstico, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos todo esto, ¿y cuándo? A ver, esto para mí es el ABC y me encanta decirlo, porque ¿cuándo nosotros podemos evaluar y realizar el segundo diagnóstico? Nosotros podemos, como profesionales, realizar el segundo diagnóstico cuando se corre la sustancia. Entonces, para nosotros y para poder brindar tratamiento y un tratamiento acorde, necesitamos que el sujeto deje de consumir. Y no tiene nada que ver con una cuestión prohibicionista o una cuestión moral ni moralista. Tiene que ver con una necesidad real y concreta de saber qué pasa en la cabeza de ese sujeto cuando no hay sustancia. Porque muchas veces hay una patología psiquiátrica y si yo consumo, la tapo. ¿Vieron cuando te dicen no tomes antibiótico porque tapás el cuadro? Bueno, corré la falopa porque no me dejás ver lo que hay detrás, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con una cuestión prohibicionista, no tiene nada que ver con una cuestión de no respetar los derechos individuales, no tiene nada que ver con una cuestión moral, tiene que ver con una cuestión terapéutica. Hasta que la sustancia no se corra, no se puede realizar el diagnóstico, ¿sí? Y eso de, bueno, pero la fue corriendo la sustancia, ahora ya no fuma porro todos los días, ahora fuma una vez por semana, no tiene nada que ver, porque puede ser que el sujeto con ese porro que fuma el sábado se compense toda la semana y cuando se está por descompensar se vuelva a fumar un porro y se vuelva a compensar. Y así estamos girando dentro de la rueda del castor y no podemos dar con el tratamiento acorde y necesario para que esa persona se recupere. Entonces, es necesario el abstencionismo. Nosotros dentro de la dirección de adicciones y dentro de lo que es la agencia, somos de la idea que es la abstinencia la única forma de garantizar la salud y el bienestar de las personas, tanto de las que consumen como del contexto, ¿sí? Entonces, esto es fundamental para que lo entiendan. Nosotros recibimos al sujeto, pasó por todo este tamiz y recibimos al sujeto dentro de la agencia, comienza el tratamiento se divide en fases, bueno, y así vamos trabajando hasta llegar a la alta terapéutica. Cuando el sujeto entra en tratamiento, ¿quién más entra en tratamiento? La familia. La familia entra en tratamiento junto con el sujeto. Eso de, miren, el pibe no sé qué pasó, me anda mal, y es como si llevaran el auto al mecánico, mira, te lo dejo porque, no sé, algo está pasando acá, no me están dando bien, te lo dejo, vos fíjate. No, acá nos arremangamos y nos engrasamos los brazos y las manos todos, ¿sí? Entonces, desde el día 1 que la persona entra a la agencia municipal, entra de la mano con la familia o con la red de contención. Para eso nosotros tenemos un espacio grupal los días miércoles a las 14 horas en el pasaje Dardo Rocha, donde se juntan no solo
las familias de las personas que tenemos en tratamiento, sino que es abierto a la comunidad. Así que aquellas familias que no han logrado que sus hijos accedan a un tratamiento, aquellas familias que no saben qué hacer para sobrellevar la angustia y el dolor que les causa tener un familiar que está atravesando por la temática de las adicciones, tienen un lugar con nosotros los días miércoles a las 14 horas, en donde pueden ir participar de los espacios de familia y llevarse herramientas para estar mejor ustedes y para saber cómo tratar y accionar sobre esa persona que consume y el día de mañana poder acercarlo al tratamiento, ¿no? Eso es una herramienta que la pueden utilizar y que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo. ¡Oh! Sí. Lo hicimos un año entero, igual con el pastor Moyano, estuvimos, acá están los chicos del Ministerio Jesucristo es la Roca, estuvimos trabajando un año juntos, así que saben más o menos de qué se trata. Son los días miércoles, ¿sí? Los días miércoles, lo digo tranquilamente, son los días miércoles a las 14 horas, en el pasaje de Ardo Rocha, segundo piso, sala polivalente. A ver, si no lo van a mantener, no vayan. No vayan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran herramienta de los tratamientos no es empezar, es sostener. Entonces, tienen que estar dispuestos a sostener, porque si sus propios hijos, familiares, allegados, la gente que ustedes asisten, ven que ustedes van y a los 3 encuentros se cansaron y no van más, entonces, ¿qué le vamos a pedir al otro sujeto que está roto? Al otro sujeto que, si yo no puedo, ¿sí? Si yo no predico con el ejemplo, ¿qué le voy a pedir al otro? ¿No? Entonces, la importancia de sostener, y esto lo digo porque el primer grupo que hicimos en el Ministerio Jesucristo es la Roca y que lo hicimos abierto a la comunidad, fueron 63 personas el primer encuentro. El segundo encuentro creo que fueron 53 personas. Al año éramos 15. ¿No? Al año éramos 15. Entonces, eso es algo para reflexionar, y no solo para reflexionar sobre la falla de los tratamientos, sino hay algo que mi abuela decía y que siempre lo repito, ¿no? El fruto no cae lejos del árbol. Entonces, nosotros somos los primeros que, si queremos que nuestro ser querido se recupere, tenemos que poner el ejemplo, el apoyo, tenemos que estar presentes, porque de esta problemática no se sale solo. Se puede entrar solo, pero no se sale solo. Siempre se sale con otro. El camino siempre es con otro. Y aquel que me dice, porque estamos en un lugar propicio a que me lo digan, no, pero yo salí solo. Yo fui y le dije al Señor que me saque y me sacó y yo salí solo. No, salieron con Dios en todo caso, pero no salieron solos. Nadie sale solo, ¿sí? Ay, pero esto es por esta idea que lo dijeron en varias oportunidades. El Señor te brinda las herramientas para que vos las uses. El Señor obra a través de otros, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es orar para que esa persona, ¿sí?, que va a actuar en nombre de Dios, o Dios va a actuar a través de él, lo haga de la mejor forma posible.
pero a los tratamientos hay que ir, ¿sí? No les voy a contar la parábola del ahogado porque la voy a hacer muy extensa, pero la realidad es así. El Señor pone las herramientas para que ustedes las tomen, ¿sí? No responsabilicen después a Dios diciendo, oh Señor, yo te oré y sigo drogándome. No, a ver, vos oraste, ¿y quién se llegó acá? El operador, el médico, el pastor. Entonces hay que tomar esa herramienta, ¿sí? Hay que ir a hacer tratamiento y hay que acompañar en los tratamientos, ¿sí? Me queda, ¿cuánto tiempo? Yo sé que ustedes quieren así, pero hay dos cosas que son muy importantes, chicos, hablar sobre las judicializaciones, la voluntad y los menores. Nosotros no trabajamos en la agencia con menores. ¿Por qué no trabajamos en la agencia con menores? Porque no tenemos la posibilidad de dar respuesta. Es el organismo de provincia quien tiene que dar respuesta ante las dificultades que presenten los menores en situación de consumo. Si bien nosotros no damos tratamiento a los menores, ni los recibimos directamente, sí evaluamos a todos los menores que nos derive el servicio local y el zonal. Como tenemos un gran equipo y con mucha experiencia para hacer evaluaciones, cuando hay un problema de consumo con un menor de edad, lo que hay que hacer es dirigirse al servicio local, dirigirse al servicio zonal, dirigirse a niñez y adolescencia y a través de ellos, ¿sí?, solicitar una evaluación para ver el criterio que tiene ese menor. ¿Por qué? Porque si yo le informo a niñez y adolescencia y a ese efector que me lo derivó, que el pibe tiene criterio de internación, son ellos los únicos que le pueden gestionar la beca y los dispositivos, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos de esta forma con los menores. Tema judicialización, es todo un tema. ¿Qué pasa? ¿Que lo judicializo, no lo judicializo? Yo le fui a decirle al juez, el juez me dijo que tenía que venir la ambulancia, que tenía que venir... ¿Esto les suena? ¿Lo han escuchado? El tema de la judicialización, de la ambulancia, el SAM, el patrullero, que se conjuguen los planetas y todo para... ¿Sí? Esto es moneda corriente, ¿sí? La persona no quiere hacer tratamiento, la persona está en un estado o en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Obviamente no tiene voluntad, porque ¿qué es lo primero que nos roba la droga? La voluntad. Después nos roba la familia, ¿sí? Nos roba el trabajo, nos roba la religión, nos roba la fe, nos roba todo. Pero lo primero que te quita es la voluntad. Entonces no se le puede pedir a un sujeto que tenga voluntad para hacer tratamiento. Y sobre todo cuando no problematiza su consumo. Entonces la familia sí lo vislumbra y ve que está en una situación de vulnerabilidad total. Entonces lo que viene y dice, él no se quiere internar, pero necesito que se interne. ¿Qué hacemos con este sujeto? Siempre mi consejo es tráelo, ¿sí? Nunca le voy a decir, no, lo tenés que judicializar. No. El consejo es tráelo. A veces el primer contacto, el hablar con alguien, un profesional empático que lo escuche y que le explique y que le diga que siempre es mejor poder elegir uno, y que no determine el juez, que siempre es mejor elegir uno, a veces esa pequeña semilla empieza a sacar raíz y algo se puede hacer. Ahora, si la madre viene y me dice, mira, no lo puedo traer de ninguna forma, bueno, ahí sí, presentarse en la instancia judicial y solicitar que se le realice una evaluación para determinar qué criterio tiene y si realmente necesita o no una internación. El juez lo que va a hacer es indicar mediante oficio judicial
la internación en una comunidad terapéutica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el pibe va a la comunidad terapéutica y se interna? El pibe va a la comunidad terapéutica, lo llevan, todo, se sienta, mira el reloj, pasó 4 horas y dice, bueno, me voy. Las comunidades terapéuticas son abiertas. La persona se va de la comunidad terapéutica, ¿sí? No la pueden retener. La persona se va, se informa al juzgado, el juzgado vuelve a indicar que se remita otra vez el sujeto a la comunidad terapéutica y así se convierte en un círculo donde las madres desesperanzadas después terminan cediendo y no sabiendo otra vez qué hacer y diciendo nadie me dio respuesta. En este caso, lo que se tiene que trabajar, ¿qué es? La demanda. La demanda se tiene que trabajar. La demanda del pibe, la voluntad del pibe, las ganas del pibe, porque si no, seguimos dentro del mismo círculo y las puertas siguen siendo giratorias, ¿sí? Bueno, ahora la parte de... ¿Hay preguntas? No sabemos. No sé, por ahí fui tan clara que allá. Esa hora es la última, es la única sobre asistencia, ¿eh? Así que lo que no dije, lo que fuere, pregunten ahora. Bueno, no, primero agradecerte porque la verdad sí fuiste muy clara, una bendición, así que el Señor te siga usando en ese lugar porque se ve tu corazón. Y después la otra pregunta, me gustaría saber qué tiempo hay, viste que vos explicaste que hay un tiempo que no tiene que tener droga, o sea, para poder hacer la segunda entrevista. ¿Qué tiempo hay de falta de consumo, o sea, que no consuma para poder hablar con esa persona? A ver, nosotros las entrevistas las hacemos de todas formas. A lo que no se puede arribar es a un diagnóstico diferencial, ¿sí? Eso depende de cada sujeto. Jorge la semana pasada explicó la diferencia y los tiempos entre lo que es la abstinencia física y la abstinencia psíquica, ¿no? La idea. La abstinencia física, lo que todos los pibes vienen y le dicen, tengo abstinencia, hace 30 días que no consume y te dice, tengo abstinencia. Bueno, la abstinencia física tiene una duración de 7 a 10 días, la abstinencia física. El malestar físico, es decir, malestar físico, ¿qué puede producir la abstinencia? Depende de la sustancia. No todas las sustancias provocan el mismo síndrome de abstinencia, pero generalmente traen irritabilidad, sudoración, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, te sudan las manos, es lo que ellos entienden y se siente como abstinencia. Esa abstinencia física dura 7 días. La abstinencia psíquica puede durar años, ¿sí? Para desprenderse de esa abstinencia psíquica, tal vez le lleve años de terapia, ¿sí? Pero la abstinencia física, el limpiarse, dura de 7 a 10 días. Una vez corrida la sustancia, ahí empieza a emerger si existen patologías, ¿sí?, de base. Ahora, si nosotros en un dispositivo ambulatorio, si no contamos con la pata de la familia, nunca vamos a saber realmente si la persona corre la sustancia o no, salvo que le esté haciendo un test cada 15 días. Por eso la importancia de la familia, ¿no? Para poder correr la sustancia y determinar si existe una patología de base o no existe. Pero en un mes se puede por lo menos hacer un diagnóstico diferencial presuntivo, ¿sí? Es lo que yo puedo observar. Ese diagnóstico, tanto el primero como el segundo, ¿puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. Yo puedo hacer un primer diagnóstico presuntivo de abuso de sustancias,
porque lo hago en las entrevistas que voy teniendo con el sujeto y resulta que el sujeto me miente por la cara y me dice, no, yo me fumo 3 porros por semana. Y al mes te das cuenta que sí, se fuma 3 porros por semana, pero consume cocaína. ¿Cómo consume y cuánto? Todos los días. Entonces ya no estoy hablando de un abuso de sustancias, estoy hablando de una adicción. Y ese primer diagnóstico que yo le hice hace un mes o 45 días atrás, cambia. Y si cambia el diagnóstico, ¿puede cambiar el criterio? Puede cambiar el criterio. Entonces puede pasar de un criterio de abuso de sustancias con criterio de ambulatorio a una adicción o dependencia con criterio de internación en comunidad terapéutica. ¿Algo? No sé si fue clara. Sí. Como vos quieras. Hola, en base a lo que vos dijiste sobre lo que podemos hacer nosotros desde el abordaje o asistencia, hablaste de ese primer encuentro o entrevista, de conocer de ese diagnóstico. Entonces, para entender bien, nosotros como iglesias o el equipo que vayamos a formar, podemos tener grupos con las familias y con la persona, pero ya cuando llega un momento donde ya la persona está limpia, ya pasa a ustedes o al profesional en sí. Para entender cómo podemos trabajar desde los proyectos y cuáles son nuestras limitaciones, tanto con las personas mayores de edad, con los adultos, como con los menores, para entender cómo podemos planear eso. A ver, sus fortalezas están a la vista. Es el gran amor que sienten hacia las personas que asisten y a las personas que acompañan. Esa es su gran fortaleza. La escucha activa, la contención, todo eso son lo que ustedes pueden brindar, ¿sí?, desde sus espacios. Lo que ustedes tienen, mi consejo, son las capacitaciones, por ahí, aunque sea de un referente un poco más profunda, para que pueda ver y escuchar si existe alguna patología de base, porque no hay ningún tipo de problemas en hacer grupo, en ayudar, pero ¿cuál es el tema? No todo el mundo es agrupable. Como les digo, no todo el mundo es agrupable. ¿Qué nos pasa con la fe? La fe nos convoca a todos. Es algo en común y es un sentido compartido, ¿sí? Acá nosotros estamos teniendo un sentido compartido. Cuando hay una patología mental, ese sentido compartido no existe. ¿Se entiende? No existe ese sentido compartido. Entonces, no es por ahí prudente agrupar a personas con determinadas características. Ahora, ¿ustedes lo pueden manejar desde sus espacios? Sí lo pueden manejar desde sus espacios. ¿Cómo lo manejan desde sus espacios? Si ustedes ven una permanente carga de agresividad, ¿sí?, de angustia, de bajo control de los impulsos, ¿sí?, escuchar que siente que tienen ideación persecutoria, no, siento que todo el mundo me mira, que todo el mundo está contra mí, no, porque no puedo hacer nada porque todos están en mi contra. Bueno, esas cuestiones ameritan una consulta en salud mental, ameritan una consulta en salud mental, ¿sí? Y después el profesional que lo asista dirá si puede participar de ese espacio o si hay un espacio acorde para esa persona o lo medicará para que pueda participar, porque no quiere decir que una persona con una patología mental no pueda agruparse nunca, ¿no? Las personas se compensan, las personas con patologías mentales pueden llevar una vida normal, siempre y cuando estén medicadas por un profesional y el esquema farmacológico sea seguido por un profesional, ¿sí? Bien, ¿otra pregunta hay? Sí, 2, 3. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario.
¿Qué pasa cuando la familia decide no hacer más nada y la demanda del sujeto es pasiva? ¿Qué se hace en ese caso? Cuando la familia no quiere hacer más nada, siempre se intenta de los dispositivos, y creo que ustedes mismos los hacen, armar y tejer una red con las herramientas que se cuentan, ¿sí? Somos grandes remadores los terapeutas en adicciones, sobre todo los operadores socioterapéuticos son grandes remadores y grandes armadores de estrategias y tejedores, y buscamos la forma de articular con la iglesia, de articular con el trabajo, de articular con el club, ¿sí? Yo tenía en tratamiento a un asistido que estaba solo él y su alma. ¿Y quién oficiaba de red? Quien iba de red al dispositivo eran 2 compañeros de trabajo. 2 compañeros de trabajo iban al dispositivo y oficiaban de red. Y como esos 2 compañeros de trabajo a la noche no podían estar pendientes, se sumó una señora que era viejita de al lado, no sé si se dice viejita, pero una señora grande, una señora de al lado se sumó y era la que le daba la medicación a la noche, la vecina. Entonces, a veces la familia se cansa, sí, pero podemos formar una red. Y cuando la familia se cansa, también nosotros le decimos, bueno, pero danos el teléfono de tu mamá, que nosotros lo vamos a llamar. Y bueno, y ahí está el operador, dele, señora, venga, que ahora decidió, eso, tal vez es este tratamiento y no los 68 anteriores, venga. Pero siempre se puede buscar una estrategia para que esa persona arme una red. Y la demanda se trabaja dentro del espacio. Por eso hay que ir. No tengo ganas, hay que ir. Llueve, hay que ir. Hay que ir. Porque uno siempre puede trabajar si la persona está presente. Si no va, no se puede armar nada. Yo necesito el sujeto para trabajar. Sí. Párenme, porque de acá no nos vamos más, ¿eh? Bueno, sabíamos quién viene a robar y a matar y a destruir. Hay una analogía, ¿no? En el tema de la demanda, hay casos en que la persona, el adicto, tiene como que quiere salir de esa situación porque empieza a caer, a las cosas le empieza a doler o le empieza a hacer mal, y ahí es cuando quiere un poquito tener esa demanda. Pero yo he conocido otros casos en que el que está consumiendo está bárbaro, quiere drogarse cada vez más, está allá arriba. ¿Cómo se trabaja la demanda en la persona que está disfrutando el momento de la droga, ¿no? Que no tiene ningún tipo de malestar, se está destruyendo, pero él lo está disfrutando? ¿Cómo se trabaja esa demanda? Bien, primero no hay demanda, ahí ya no hay demanda, ¿no? Jorge lo dijo, no sé si han prestado atención, la etapa del enamoramiento de la sustancia, ¿no? Que uno cuando empieza a consumir, empieza por múltiples razones y después atraviesa por una etapa de enamoramiento de la sustancia, hasta que ese enamoramiento se transforma en algo que ya no me llena, en un vacío, y se empieza a convertir en dolor, ¿no? En algo que ya es insoportable. Cuando uno está en una etapa de enamoramiento de la sustancia, es muy, muy difícil trabajar sobre la demanda terapéutica. Ahí va el lado de la palabra, del lado de no te veo bien, veo que, pero a ver, no nos convertimos nunca, bajo ninguna circunstancia, en el pájaro picaceso. El pájaro picaceso no genera demanda, no trae. El pájaro picaceso aleja, ¿sí? Genera resistencia. Entonces nosotros tenemos que hacer intervenciones puntuales. Mirá cómo estás, no te veo bien. O
Cuando vos quieras hacer algo distinto, acá estoy. En algún momento eso va a dar fruto, ¿sí? En algún momento eso va a dar fruto, como le digo también a las familias cuando van a tratamiento. Cuando te llega el pibe drogado a tu casa, no vas, pero te dije que no te drogas más, mirá lo que estás haciendo y ahora vas a ver, vas a hablar con tu padre. Y van caminando atrás del pibe diciéndole, bueno, eso tampoco ayuda, ¿no? No es la manera de intervenir, ¿no? Porque cuando un adicto está en consumo, no le entra una palabra. No le entra una palabra y todo lo que vos le digas le hace fiu, fiu, como Matrix. Entonces estás gastando lo que mi abuela decía, pólvora en chimango. ¿No? En ese momento no es el momento de la intervención. ¿Cuándo es el momento de la intervención? Cuando se bañó, comió, se acostó, se volvió a levantar y ahí le decís, necesito hablar con vos, no quiero, no vamos a hablar, no, necesito hablar con vos, yo necesito hablar con vos, necesito que me escuches porque yo estoy preocupado de cómo te estoy viendo, ¿sí? Eso es comunicación asertiva. Ahí está el pastor Moyano que se la aprendió. Comunicación asertiva, ¿sí? Es lo que yo necesito. Voy desde el lado de lo que yo necesito, no de lo que yo quiero que vos hagas. ¿Se entiende? La última, allá, el señor de allá está. Sí. ¿Qué? No. Jorge. No. Buenas noches. Conozco el sistema del Estado que se llama PRIEC, que es los que el juzgado manda hacer un control sobre las personas que están en adicciones, de las cuales son medicadas. Tengo un amigo que es el que hace los controles. Y conozco lugares, como decías hoy, que no se le dice granjas, que se le dice comunidad terapéutica cristianas. Mi amigo me dice, Mario, ¿podemos llevar a tal persona a un lugar? Porque de lo contrario, o va a ser preso o va a ser internado. De las cuales hemos llevado a esas granjas donde las personas o los muchachos que estaban en adicciones no podían hilar una frase. Y en esos lugares fueron levantados, de las cuales hay muchos conocidos míos que hoy están en el servicio de Dios. Creo, por eso tengo fe en que esos lugares son especiales para esas personas que no pueden hilar dos palabras. La idea mía sería trabajar en conjunto, pero como estamos en situaciones extremas en los barrios, hacer medidas extremas, tomar medidas extremas, en colaborar con esos lugares, porque son muy necesitados. Bueno, gracias. Esto justamente es lo que nosotros venimos a plantear como agencia y es la propuesta nuestra, es trabajar en clave preventiva y comunitaria en los barrios para fortalecer lo que hay y para hacer sinergia. Justamente esta es la propuesta que les plantea Jorge desde el primer día, que les planteo yo, trabajemos en lo que es una mirada preventiva comunitaria, y cuando hablamos preventivo, acuérdense que la tercera etapa de la prevención es la asistencia, no quedamos fuera, y es lo que les va a volver a hablar Esteban en la que viene, ¿no? Fortalecer estos lugares que están en los territorios, trabajando todos juntos, armando redes, ¿sí? Y generando sinergia. Todos los espacios suman, todos los espacios son valiosos, ¿sí? Y ahora el tiempo es tirano en la tele, así que devuelvo. Le damos un aplauso a Bárbara. Gracias, Bárbara. Muy bien, excelente.